Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendice Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. La frase esta de los que estáis en la casa de Dios por las noches, eso me gusta mucho, ya sea porque lo tomamos por el lado de que en el día, en el momento más oscuro, vamos a la casa de Dios, como si lo tomamos por el lado de que no solamente estamos en la casa de Dios por el día, sino que también por la noche estamos ahí en su presencia. Pero que lo tomemos por un lado o por el otro, pues es un versículo que me gusta mucho, ¿no? Estar en todo tiempo con el Señor. Cuando están difíciles las cosas o cuando quizá otras personas no estén, pero nosotros sí decidimos estar. Entonces, nada, vamos a presentarle la reunión al Señor y eso, bendecir a Dios, que acaba de leernos Mateo. Nosotros, todos los que servimos al Señor, de una manera o de otra. Señor, te damos muchas gracias por ese día que podemos juntarnos de nuevo con los jóvenes de la iglesia aquí en Santiago. También podemos ver que no todos los jóvenes están conectados. Te pedimos por ellos, bueno, sabemos que algunos se van a conectar un poco más tarde, pero otros quizás no. Te pedimos por sus vidas que en medio de este tiempo que estés con ellos. Y que también tomamos nuestra responsabilidad de ponernos en contacto con los jóvenes que que no pueden o no quieren estar aquí en las reuniones. Señor, bendice esta noche, bendice a la persona que va a compartir de tu palabra, que se estuvo hablando a través de lo que dice. Y bueno, que podemos estar lleno de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Quiero agradecerte, solo agradecerte. Gracias, Dios. Quiero agradecerte, solo agradecer. Solo quiero tomar este momento ahora y decir gracias Dios por lo que has hecho en mí. Solo quiero tomar este momento ahora y decir gracias Dios por lo que has hecho en mí. Gracias Dios. Quiero agradecer, solo agradecerte. Gracias Dios. Quiero agradecer, solo agradecer. Solo quiero tomar este momento ahora y decir gracias Dios por lo que has hecho en mí. Solo quiero tomar este momento ahora y decir gracias Dios por lo que has hecho en mí.
a ti, Señor, por la gente que no te conoce, Señor, que tú utilices a tu pueblo, Señor, para poder llegar a ellos, por la gente que está desconectada de las iglesias por no tener medios o por no saber entrar en Internet, Señor. Para que tu Espíritu Santo también esté ministrando de una manera especial sus corazones, sus vidas, Señor, y que la llama que tú pusiste en su interior, Señor, que no se apague, Señor. Que puedan ir a tu palabra, que puedan ir a ti, Señor, y ser llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos a ti, Señor, para que pronto podamos estar alabándote, Señor, y vernos físicamente, Señor, pero al mismo tiempo también que sea de una manera segura y que no se ponga en riesgo la vida de nadie, Señor, que podamos alabarte con libertad. Ayúdanos a ser cautos, a ser sabios, pero también ayúdanos a poder disfrutar de la presencia de los hermanos física, Señor, y podernos hablar y ver cara a cara, Señor, porque es de bendición, Señor, la verdad que es de mucha bendición. Me estoy acordando cuando el otro día vi a Borja, Señor, y me imagino a Samu, hoy, bueno, los hermanos que se puedan ver, aunque sea a un par de metros de distancia, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos que tú frenes la mortandad, que tú sanes la tierra, Señor, que perdones, Señor, el pecado de esta tierra, Señor, y que también ayudes a tu pueblo a humillarse delante de tu presencia, Señor, porque como leemos eso, y ya orábamos el otro día, hay relación, Señor, entre la santidad, la humildad y la salud de la tierra, Señor. Porque tu creación está esperando, deseosa, la manifestación de tus hijos, Señor, en humildad, Señor. Así que nada, te damos gracias por todo, Señor, y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Bueno, pues nada, estamos ahí, ¿no? Bueno, mira, nada, voy a hablaros un poquito de lo que Dios está hablando a mí. Bueno, como siempre, ¿no? Cuando uno habla, normalmente habla de lo que, o debiera hablar de lo que Dios le está hablando a él, ¿no? Y bueno, para empezar, os voy a dar unos versículos y a ver qué me podéis decir vosotros de qué cosas tienen en común, ¿vale? Mira, uno habla de cuando somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Os suena? Que todos somos transformados, los creyentes somos transformados a la imagen de Jesucristo. Después, en otro, ya no os voy a dar tanto también está en un versículo, en Génesis 32, 28, pero cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, que quiere decir impostor, y le pone Israel, que quiere decir el que reina con Dios. Otro versículo es el que cree en mí, nunca tendrá sed. Otro habla de que el que comenzó la buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y otro, que es pareciera totalmente diferente, es cuando Dios le dice a Abraham, dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y me gustaría que fuerais hablando así un poquito, hoy somos poquitos, es más fácil, de ¿qué os parece que tienen en común estos versículos? Somos transformados, Dios le cambia el nombre a Jacob, el que cree en mí nunca más tendrá sed, el que comenzó la obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo, y sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Bueno, no me digáis que están en la Biblia, porque eso ya... Eso sí que es verdad, que tienen en común que están en la Biblia. A ver, Elena, di. Yo creo que una de las cosas que tienen en común es que todos los versículos que mencionó, todos llevan un proceso. Todos llevan un proceso. ¿Qué más? ¿Qué más se dice por ahí? Yo diría que todos tienen que ver como con un cambio. Exacto, es lo que iba a decir.
¿Qué pensáis? No sé. Wilber, Argenis, Jota, Esmeralda, ¿tú qué dices? Pienso lo mismo que Mariani. Entonces, todos lo vemos más o menos claro, ¿no? Que en todos tiene que ver con una transformación, con un cambio, con un proceso, ¿no? Y cuando analizamos las cualidades que Dios tiene, podemos decir un montón. ¿Qué características tiene Dios? ¿Qué se os ocurre? Características. Sí. Todopoderoso, omnisciente, Todopoderoso, ¿qué más? Otro que diga otra cosa. omnipotente, todo lo sabe, todo lo puede, está en todas partes. Creativo. Es un Dios creativo. Dios creativo. O sea, tiene multitud de características. Que es amor, que es paz, que, bueno, todos podemos decir un montón de cosas. Que todo lo puede, que está en todas partes, que todo lo sabe. Todos podemos decir. Pero una de las cosas tiene que ver con lo que dice Elena. Y es que es un Dios creativo que es especialista en cambiar cosas. O sea, tanto las puede generar, hacer de la nada, puede hacer lo que él quiera, como también transformarlas y cambiarlas. Y es una de las características por las cuales hay muchas personas que no se quieren acercar a Dios. Que cuando ven que acercándose a Dios puede haber una transformación, un cambio, dicen, no, yo ahí no me quiero meter. No me quiero meter porque yo estoy cómodo tal y como estoy y lo que al final están diciendo es que a mí los cambios me asustan. Y tú me puedes decir que los cambios que puedo encontrar en Dios que pueden ser muy buenos, pero la realidad es que a mí me asustan, porque ya estoy acostumbrado a vivir en donde estoy viviendo, como estoy viviendo, de la forma que estoy viviendo. Y cualquier cambio que quieras presentarme, yo me bloqueo ante eso. Y esto a lo largo de los años yo lo tengo visto un montón, pero un montón de veces. Y, por ejemplo, en mi trabajo, yo vendo tenemos unas tiendas, pero también vendo en la calle. Y hay veces que pues, los ayuntamientos, por un motivo o por otro, deciden que donde vendamos, que se cambie de ubicación. Y hay veces que todos vemos con claridad que la ubicación que nos ofrecen es peor, pero otras veces mucha gente ve con claridad que la ubicación es mejor. Pero aún así hay mucha gente que se opone por miedo al cambio. Porque los cambios nos asustan. A todos nos asustan los cambios. ¿Por qué? Acarrean que hay que salir de la zona de confort. Pero por otro lado, la realidad es que Dios es un Dios activo, es un Dios de cambios, es un Dios de transformaciones. Y cuando vamos a la Biblia lo podemos ver, pero un montón de veces. Dice que Dios le llama a las cosas que no son como si fueran. Habla de, por ejemplo, que Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Habla de Pedro, que se llamaba Simón. Habla que un corazón que está muerto lo pasa a vida. O sea, que está continuamente queriendo cambiar las cosas. De hecho, él, evidentemente, es inmutable. Él no cambia nunca. Pero, sin embargo, él siempre quiere estar cambiando. Y en él siempre hay cambio. ¿Por qué? Porque en él está la vida. Dios es vida. Y en él está la vida. Y la vida no se demuestra de otra manera más que con cambio. Y si no, no hace falta más que fijarse. Yo me acuerdo cuando empezamos a estar encerrados en casa, el árbol que tenemos delante de casa, todos los días era diferente al día anterior. Un día le salían unas pocas hojas, después esas hojas iban creciendo un poco, después le salían flores, y se podía casi, de hecho le dije a mi hija, oye, ¿por qué no lo grabas? Porque la verdad que es muy bonito. Claro, cuando estás en el trabajo, en el día a día normal, no te fijas tanto en estas cosas, pero cuando lo único que tienes que hacer es mirar por la ventana y poco más, pues te fijabas en el proceso que había. Tú miras a un niño o a un bebé y vas siguiendo
y hay cambios, hay transformaciones, pues le van saliendo los dientes, le va saliendo el pelo, se va creciendo un poquito más, después ya vamos madurando, los que somos hombres nos salen pelo en el pecho, nos empieza a salir. Si tuviéramos una cámara de estas súper rápidas, podríamos ver que donde hay vida, hay cambio, hay transformación, y eso es así, eso es así. Por tanto, claro, en los tiempos en los que estamos viviendo, que nunca más las cosas van a ser como eran antes, debiéramos mirar todo lo que está pasando y lo que va a pasar con una actitud desde el punto de vista bíblico, como el Señor quiere que veamos las cosas. Y debiéramos enfrentarnos a los cambios, que ahora es un tiempo donde probablemente donde más cambios está habiendo en tan poco tiempo, de una manera sin tenerles miedo. Y al contrario, llenarnos de esperanza cada vez que tengamos que afrontar esos cambios. Yo ya sé que los cambios asustan un poco, porque dan un poco de vértigo a veces, porque no saber qué va a pasar y cómo van a ser las cosas asustan un poco, que son un poco difíciles muchas veces, que hay oposición muchas veces, pero esto no impide para que Dios pueda glorificarse a través de ello. Si te pones a mirar en la Biblia, como decía antes, hay un montón de veces. Cuando ves los personajes, a nuestros hermanos, que son nuestros hermanos, tú cuando ves a Moisés, un hombre que vivía en el palacio, en casa de Faraón, vivía allí a cuerpo de rey. Pero él para que Dios pudiera hacer su obra en la vida de Moisés, tuvo que salir de ahí. Y claro, es que es muy fácil de decir todo, pero tú ahora ponte a pensar que tú estás en tu casa, con tu televisión, con tu teléfono, con tu cocina, con tu microondas, coges la leche, la calientas, y que de un día para otro cojas y mira, todo esto hay que dejarlo. Hay que verse en el caso. Moisés era una persona que lo tenía todo, pero sin embargo para poder entrar en lo que Dios quería hacer, él tuvo que renunciar a todos los beneficios que le podía dar a una persona, la vida a una persona en aquel tiempo, que serían en nuestro tiempo, pues eso, el microondas, el colchoncito, la ducha. Claro, él tuvo que renunciar a eso todo. Y después, cuando vemos que él está dispuesto a los cambios, vemos lo que Dios pudo hacer con él. Cuando vemos a Abraham, exactamente lo mismo. Él vivía con su familia en un sitio en donde él era alguien, porque la gente sales a la calle, la gente te conoce, pues aquí vive tu hermano, aquí vive tu primo, ahí vive tu tío, no sé qué. Estás en un entorno que te es favorable. Y coge Dios y que le dice, mira, Abraham, tienes que dejar todo esto. Tienes tu tierra y tu familia, la tienes que dejar atrás. Porque yo voy a hacer cambios en tu vida y voy a bendecirte. Pero para que yo te pueda bendecir, tú tienes que dejar todo eso atrás. Hay que verse también en la jugada. Algunos de vosotros seguramente lo entenderéis mejor, o la mayoría, porque casi la mayoría no sois de aquí de Santiago. Tuvisteis que dejar cosas atrás. Entonces podéis entender seguramente un poquito mejor lo que Abraham tuvo que sentir. Claro, algunos de vosotros lo hicisteis por un tiempo, otros por más, otros por estudios, pero yo me acuerdo cuando me tuve que marchar para Canarias, dejar tu casa, pues no es, bueno, aunque vayas porque quieres ir, no deja de ser una sensación agridulce, porque te estás separando de tu gente. Y me acuerdo perfectamente cuando estaba allí en Canarias y sonaba la gaita gallega, los pelos se me ponían como escarpias, se me ponían de punta. Y me imagino a vosotros os pasará lo mismo cuando escucháis algo de cada uno de su país, ¿no? Porque a uno le gusta estar en donde nace, en donde se siente el mismo en todas las áreas. Aunque después Dios, evidentemente, pues hace lo que tiene
que hacer, ¿no? Allá donde estemos. Jacob hubo un momento que está con su mujer ahí y coge y tiene que dejar a su suegro y todo y volver a junto a Esaú. Hay que verse también en el caso. Dice, bueno, yo si quiero alcanzar lo que Dios tiene para mí, tengo que volver a junto a mi hermano que lo traicioné y que resulta que quiere matarme. Porque no es decir que simplemente le iba a echar una bronca, lo quería matar. Claro, enfrentarse a esos cambios en donde tu vida está en juego, hay que verse también en el caso. Pero vemos que personaje tras personaje, cuando José es vendido y lo llevan a Egipto, todos tuvieron que pasar por un proceso de cambio que muchos de ellos seguramente si se lo hubieran dicho, no hubieran dicho, sí, a ver, ¿quién es el voluntario aquí para afrontar estos cambios? Seguramente que la mayoría de ellos no levantarían el dedo, quiero ir yo, quiero marchar yo de junto a mi familia, quiero marchar de palacio, yo quiero marchar de... Seguramente que si fuera por ellos, ellos escogerían quedarse como estaban. Pero la bendición de Dios estaba para aquellos que estaban dispuestos a dejar su lugar de confort, su entorno más agradable y salir de él. Y así pudieron alcanzar la bendición. Y a nosotros nos va a pasar ahora exactamente lo mismo. Va a depender que podamos disfrutar de las bendiciones, la manera en cómo nosotros nos acerquemos a los cambios. Si nos acercamos de una manera con esperanza, positiva, que el Señor está al control, sabiendo que son necesarios para que la vida, la bendición continúe, pues lo vamos a afrontar de una manera. Si nos enfrentamos a los cambios que puede haber, que va a haber seguramente en muchísimas cosas, con temor, con miedo, con desconfianza, sin ganas de arriesgar nada, pues eso lo que nos va a hacer es que nos va a bloquear y no vamos a poder disfrutar aquellas otras cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Así que yo no vengo a deciros que las cosas van a ser fáciles, porque no creo que vayan a ser fáciles, las cosas van a ser difíciles, seguramente en muchísimas áreas, y muchas áreas que ni siquiera ahora se nos están pasando por la cabeza, porque aún no nos enfrentamos a ellas. Entonces sí creo que las cosas van a ser difíciles, que va a ser necesario cambiar en muchas cosas, porque todo está cambiando la forma de relacionarnos, está cambiando la forma de tener comunión, de tener nuestras reuniones, va a cambiar la forma de trabajar, va a cambiar infinidad de cosas. Este día estoy hablando con profesionales de muchos sectores y todos están modificando y cambiando cosas. Y algunos tendrán éxito con sus cambios y otros no. Porque, evidentemente, cuando afrontamos cambios no quiere decir que todos los cambios que afrontemos vayan a ser exitosos. Seguramente que algunos de esos cambios sean un fracaso, pero no pasa nada por afrontar cambios y fracasar. Lo que sí es un problema es cuando afrontas cambios, fracasas y te quedas hundido. Pero, por ejemplo, en otros países es mucho más habitual el no tenerle miedo al fracaso. Aquí en España pasa al revés. Aquí en España... si tú abres un negocio y te va mal, ya es un fracaso y a lo mejor ya no abres otro. Sin embargo, en otros países, tú a lo mejor abres un negocio, te va mal y eso se lo toman como que es experiencia de cara a otro negocio que se vayan a montar. O sea, que afrontemos cambios y fracasemos, eso no va a ser un problema. El problema es cómo nosotros reaccionamos ante el fracaso. Si el fracaso, entre comillas, te lo tomas con una actitud de aprendizaje, no pasa nada. No pasa nada. Te va a capacitar para seguir hacia adelante. Pero si cuando afrontas un cambio y ves que hay una dificultad y coges y te rindes, te bloqueas, ahí sí que estás perdiendo terreno. Entonces, no le tengamos miedo a los cambios. Mira, os voy a contar una historia de un sabio, seguramente algunos ya lo escuchasteis, un sabio que tenía un alumno
de estos sabios con barba, y tenía a su alumno y le enseñaba, los que tenéis barba estáis riendo, y le estaba enseñando al alumno, ¿no? Pues toda su sabiduría. Y entonces el sabio llega a un momento que dice, bueno, te voy a enseñar la última lección. Y se van, bueno, muy bien, maestro, y tal, y se van a casa de una familia que vivía en una chocita, una casa muy humilde, y eran 3 hijos y tenían una vaquita. Y no sé si algunos ya escuchaste la historia, ¿no? Ella ya la escuchó, me parece, ¿no? Y bueno, llegaron allí y llega el sabio y tal, y quita un cuchillo y se va por la vaca aquella donde la familia pues quitaba un poco de leche, hacía su quesito, iba a la plaza, lo vendía y con la vaquita aquella iban viviendo, ¿no? Y coge el cuchillo, ras, mata a la vaca. Y dice, hombre, pero maestro, ¿cómo le matas a la vaca si era el único medio que tenían para sobrevivir? Porque de ahí quitaban el quesito, que lo iban a la plaza y lo vendían y tal y cual. Y el maestro no le contesta. Entonces pasó el tiempo, unos años, y el alumno, un día que pasaba por allí por la ciudad, dice, voy a ver cómo le fue, qué fue de aquella familia que el maestro, el loco de mi maestro, le mató a la vaca y tal. Y bueno, cuando llega allí, resulta que donde había la casita, la chocita aquella, pues había un edificio importante ya se veía que la gente que vivía allí, pues que ya era una gente pudiente y que había sido prosperada, ¿no? Y el hombre con la curiosidad y tal, timbra allí, oye, mira, aquí vivía una familia que tenían 3 hijos, tenían una vaca y tal, y ¿sabéis algo de ellos y tal? Y sí, somos nosotros. ¿Y cómo sois vosotros si un señor mayor con barba vino aquí un día y le mató a la vaca que tenía? Pues se morirían de hambre. Y dice, no, todo lo contrario. Cuando vimos que la vaca se había muerto, pues nos tuvimos que buscar la vida y empezar a movernos. Y claro, al movernos, pues vimos oportunidades, nos preparamos y al final pudimos afrontar la vida de otra manera diferente y conseguimos los ingresos que en aquel tiempo estábamos tan acomodados a vivir de la vaquita que no nos preocupábamos. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta familia se tuvo que enfrentar a una situación difícil y tuvieron que enfrentar a cambios, pero no por eso los cambios son negativos. De hecho, siempre a lo largo de la historia de la humanidad, y en la Biblia lo vemos también, cuando hay un progreso, cuando hay un avance, cuando hay una bendición, antes hay un cambio. Y si no, analizaros a vosotros, cada uno de vosotros, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Pues tú tuviste que, yo me imagino, en mi caso, ¿no? Yo estaba en un pabellón de deportes allí, tal, y bueno, tengo mucho miedo a ver qué va a pasar, porque estos me van a comer el coco, me van a convencer de esto es una secta y no sé qué, pero bueno, si Dios, si de verdad existes, yo quiero conocerte, con muchísimo miedo. Pero yo le hablé así al Señor y el Señor me permitió conocerlo. Me dio el valor necesario para ir junto de Él y afrontar los cambios que aún a día de hoy sigue habiendo, porque el Señor sigue cambiándonos y no debemos tenerle miedo. Entonces, nada, un poquito es lo que os quería compartir. Perdonad si me extendí demasiado, pero básicamente eso, que no tengamos miedo a lo que va a pasar y a los cambios que va a haber. Porque puede ser que sean que nos vaya bien o que nos vaya mal al principio y después nos vaya bien, pero a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y esto también. Y aunque vengan dificultades, vengan problemas, tropezamos, caigamos, la Biblia nos dice muy claramente, no estamos derribados. El Señor nos vuelve a levantar y seguimos madurando día a día, como leíamos el versículo de antes, hasta parecernos cada vez más a Cristo. Afrontemos los cambios, vayamos para adelante y que Dios vaya haciendo como siempre hizo hasta ahora. No pasa nada, no pasa nada. Yo quiero la bendición y quiero alcanzar lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Pero para eso necesito afrontar cambios. Y los primeros empiezan en mi corazón. Esos son los primeros. Que son muchas veces los más difíciles, pero bueno, en eso estamos, yendo a la cruz todos los días y cambiando. Estamos entrando en tiempos difíciles. Y si miramos a la palabra,
son tiempos que la palabra los llama, bueno, son tiempos proféticos, diría yo. Y necesitamos, así como decía, sabiduría y orar para mantenernos firmes, orar por firmeza, porque que Dios nos ayude a estar firmes en estos tiempos que vienen, que van a ser tiempos complicados. Y bueno, pero la sabiduría que viene del Señor, pues nos ayudará a saber cómo vivir en estos tiempos. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Solo agradecerte, gracias